Vale, muy bien. Bueno, aunque seguirá bajando gente, os voy a presentar al doctor Fernando Simón Soria, que nos va a dar hoy una interesante conferencia con un título así que exactamente muy bien, supongo que tiene que ver con el cambio climático. Exactamente. Bueno, se llama Emergencias sanitarias y cambio global. El doctor Fernando Simón es médico epidemiólogo formado en España, Inglaterra y Francia. Es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el año 2012. Y previamente fue investigador en el Instituto de Salud Carlos III y ocupó puestos de responsabilidad en el sector de salud pública y epidemiología en varios países y organizaciones internacionales en África, América Latina y Europa. Las áreas de experiencia incluyen la vigilancia de la salud pública, investigación, planificación de la preparación, la respuesta y el control de enfermedades infecciosas. Yo he visto el currículum y me gustaría hacer unas breves, porque es que se ha formado en muchas partes, ¿no? Fernando Simón es además miembro de diversos comités y grupos de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea. Bueno, yo es que he visto aquí que estudió en Zaragoza, que... Muy bien. Mi padre también. Bueno, luego en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, en la Universidad Central de Londres, tiene un máster de epidemiología allí. Luego fue diplomado en diagnóstico, tratamiento y prevención de intoxicaciones agudas causadas por pesticidas en Guatemala, en la Universidad San Carlos. Después fue graduado del Programa Europeo de Formación en Epidemiología de Intervención en el 2003. Bueno, es médico titular del Estado, técnico superior de investigación de organismos públicos e investigación, diploma de estudios avanzados en salud pública y epidemiología por la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, os podéis hacer una idea de cómo es el doctor. O sea, no para. Aparte de que habla italiano, portugués, inglés y francés y tiene nivel medio de Kirundi. No sé qué idioma. Eso se habla en Burundi. Nivel medio ahora. Hace unos años lo hablaba hasta bien y todo. Ya. Pues eso. Os dejo con el doctor Fernando Soria. Simón Soria. Bueno, muchas gracias, Ana. Y aunque no está aquí, me gustaría agradecerle a Fernando el que me haya invitado a daros esta charla. Yo no soy mucho de dar clases magistrales, o sea que si queréis interrumpir o hacer alguna pregunta mientras estemos dando la charla, no tengo ningún problema. Si preferís que lo hagamos al final, se hace al final. Porque entonces, claro, yo creo que lo interesante es el debate que se pueda establecer a partir de lo que yo os pueda presentar, que van a ser una serie de aspectos relacionados con las alertas sanitarias y el efecto del cambio global, y ahora hablaremos un poquito de lo que yo por lo menos entiendo como cambio global y su impacto en esas alertas sanitarias. Obviamente, durante la charla, aunque no hablaremos solo de eso, hablaremos del ébola. Es la última gran alerta global que hemos tenido y obviamente hay que mencionar cosas relacionadas con ella, pero no solamente porque sea la última alerta, sino porque además es una alerta que ejemplifica muy bien muchos de los aspectos de los que vamos a hablar. Bueno, esta es una representación. No sé si ponerme a un lado, que a lo mejor veréis mejor las diapositivas. Esto es una representación de las 20 epidemias de ébola conocidas antes de la actual. La actual la podemos poner ahí o no va a cambiar gran cosa al aspecto de la imagen. Cuando se descubrió la primera alerta sanitaria por el ébola en 1976, en Yambuku, en lo que antes se llamaba Zaire, que ahora se llama República del Congo,
Las investigaciones posteriores nos hicieron pensar que el ébola era una enfermedad que circulaba en aquella zona desde hacía mucho más tiempo. Se identificaron personas con anticuerpos que no se habían puesto enfermas, que no habían estado en contacto con ningún caso conocido durante aquella epidemia. Se detectó inmediatamente después otra epidemia en Sudán, muy cerca de allí, o bueno, muy cerca, a 1000 kilómetros. En África las distancias, lo que es cerca o lejos, a veces se difumina. A 1000 kilómetros de allí se detectó otra epidemia en la que sucedió lo mismo. Se identificaron casos que tenían anticuerpos, eso quiere decir que habían estado en contacto con el patógeno y que no habían estado en contacto con ningún caso durante esa epidemia. Y poquito después se identificaron 1 o 2 casos aislados en otras zonas no muy lejanas de esa parte de Zaire, es una zona al norte de Zaire, muy rural, con muy malas comunicaciones. Se encontraron algunos casos de personas que tenían anticuerpos, pero que no habían estado en contacto con ningún enfermo que se supiera. Esto implicaba que la teoría más fácil de valorar era que la enfermedad circulaba por esa zona de Zaire y de Sudán desde hacía más tiempo y que simplemente había pasado inadvertida porque no se tenía capacidad diagnóstica o porque estaba en zonas tan rurales que 1 o 2 muertos no llamaban la atención. Es cierto que cuando hablamos de ébola todo el mundo se imagina una persona sangrando por todos los poros de su cuerpo, pero la verdad es que la enfermedad no es tan espectacular. Al considerar esas hipótesis, el planteamiento que hicieron todos los expertos es, bueno, ahora que conocemos el virus, vamos a empezar a identificar más epidemias y más casos de ébola. Pero la naturaleza se empeñó en demostrarnos que a lo mejor estábamos equivocados. Y durante los siguientes 15 años no hubo más epidemias de ébola. No se detectó un caso aislado en 1983, me parece que fue, y otro en 1987, si no me equivoco, 2 casitos aislados, y no hubo nada más durante 15 o 16 años. De tal forma que de las 20 epidemias que conocemos, casi todas, el 80%, se han producido en la segunda mitad del tiempo desde que conocemos el ébola, es decir, en los últimos 19 años. En los primeros 19 solamente se habían detectado 3 y todas muy agrupaditas al principio de ese periodo. Y este agrupamiento de epidemias que vemos ahí no es un agrupamiento casual. Esto se debe, cierto, el virus está y el virus circula, pero no se ha debido solamente a eso. Se debe a una serie de factores que afectan no solo al ébola, sino a muchos otros patógenos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de esos factores de forma obviamente muy general, no puede ser una charla excesivamente larga, y luego iremos viendo algunos ejemplos de cómo esos factores, desde el punto de vista de la salud pública, afectan a la distribución de las epidemias y de las amenazas sanitarias. Obviamente, el primer factor está relacionado con vosotros y es quizás uno de los más importantes. Es el cambio climático. El cambio climático no tiene un efecto directo únicamente, sino que además produce una serie de efectos indirectos que ahora vamos a ver, o que al menos desde la salud pública consideramos que produce una serie de efectos indirectos que pueden afectar de manera importante la distribución de las enfermedades y la distribución de los riesgos epidémicos. No creo que tenga sentido que yo me ponga a hablar de la modificación o los cambios de temperatura o las predicciones de temperatura estando en la EMET. Así que por esta parte pasaré un poco de puntillas y luego lo discutimos si queréis en el coloquio. Pero sí que hay otra serie de factores que a lo mejor no se valoran igual por todas las partes o que no se tienen presentes cuando se habla de riesgos sanitarios. En el siglo XX la población mundial se ha multiplicado por 4 respecto a la que teníamos al inicio del siglo. Y de hecho en el año 2011, me parece que fue en abril, nació la persona número 7.000 millones de habitantes del mundo. En el siglo XVIII, el siglo anterior al siglo XX, la población se había incrementado solamente en un 50%. Es decir, durante el siglo XX se pasó de aproximadamente 1.500 millones a aproximadamente 6.000 millones a final del siglo XX. En el siglo XVIII se pasó de aproximadamente 1.000 a aproximadamente 1.500 millones al inicio del siglo XX. Esto produce una presión sobre nuestros ecosistemas brutal, porque necesitamos no solo albergar a estas personas, sino que necesitamos proveerles de recursos suficientes para vivir, transportarse, comer, etcétera, etcétera.
Y esto modifica de forma radical todos nuestros sistemas de producción. Ahora mismo, todo lo que comemos son, en general, salvo algunas excepciones, productos que se empaquetan y se producen normalmente muy lejos de donde se consumen. Y que además normalmente están compuestos de productos que en muchos casos vienen de muchos lugares diferentes. Eso tiene implicaciones muy importantes en la exposición a riesgos asociados a los alimentos, en la que un producto producido en cualquier parte del mundo, vamos a poner en Alemania, se distribuye a todo el mundo y puede producir un brote global que antes tardaba semanas y meses en producirse hasta que llegaba ese producto a diversos sitios y el recorrido geográfico era muy pequeño. Ahora, en unas pocas horas, puede estar produciendo un brote epidémico que afecte a prácticamente todos los países del mundo. Esto implica que tenemos que establecer una serie de medidas de control muy importantes. Pero todo esto ha cambiado de forma radical la forma en la que los salubristas, las personas que trabajamos en salud pública, percibimos los riesgos sanitarios y sobre todo los riesgos transfronterizos. Pero no solo es un problema de incremento de la población, el problema también es que nuestra población se está haciendo cada vez más frágil. A principios de siglo teníamos una población que era básicamente joven, con una población menor de 5 años muy grande. En el siglo XX todo eso fue cambiando poco a poco. En los años 70, esta gráfica de aquí, en los años 70 el 10% de la población eran mayores de 65 y una proporción mucho más grande eran menores de 5. Este último grupito de aquí. Eran los dos grupos, digamos, frágiles de nuestra población. Pero los niños son menos frágiles que los adultos, que los mayores. Y si os fijáis, la evolución en el año 91, en el año 2011 y en el año, la previsión para el año 2031, estamos pasando a tener una población mayor de 65 años, es decir, una población muy frágil, cada vez más importante. Esto tiene impactos severos en nuestra salud. Me imagino que, siendo meteorólogos casi todos, recordáis la ola de calor del 2003. La ola de calor del 2003 no fue, de acuerdo a lo que yo conocí, no fue mucho más grave que la del 95 o la del 97, no me acuerdo exactamente la fecha, o que algunas otras que habíamos tenido previamente. Pero tuvo un impacto sobre la mortalidad en España muchísimo mayor. De hecho, durante el verano del 2003 se murieron entre 6 y 9.000, según el punto de comparación que se utilizara, entre 6 y 9.000 personas más de las que se morían habitualmente. Casi todas mayores, muy mayores. Y el problema no es que hiciera un calor muy superior a algunos otros veranos previos, o que el calor tuviera un impacto mayor sobre las personas. El problema es que nuestra población, sobre la que el calor habitualmente tiene un impacto mayor, era más grande. Bastante más grande que la de principios de los 90. Eso implica una población más frágil y, por lo tanto, con una probabilidad de riesgo de sufrir los efectos del calor mayor. Y eso va evolucionando a que son cada vez más mayores. Y esa población frágil es cada vez más mayor. Tenemos otro problema importante y grave, que durante el ébola se ha discutido mucho, y es la evolución de los viajes. La población actualmente se mueve, y se mueve mucho. Eso es la evolución del número de pasajeros anual de las líneas aéreas en todo el mundo. De 50 millones que se movían al año en 1971, hemos pasado en el año 2000, esto me parece que corresponde al 2008, 2009, en el 2009 había 7 veces más pasajeros que volaban a lo largo en el mundo, lo que implica una movilidad importantísima de personas, lo que mejora nuestra calidad de vida. Tenemos mejores vacaciones, más interesantes, en sitios más bonitos, pero al mismo tiempo tenemos una probabilidad de movilizar riesgos, patógenos, personas enfermas, mercancías peligrosas, mucho más grande de la que teníamos no hace mucho. Y si os dais cuenta, a finales de los 90, esa tendencia se incrementa más. Y eso es importante. Esto es una foto, no sé si conocéis esta página web, se llama Flightradar 24. Es una imagen del número, o sea, de los aviones que había en el aire el domingo pasado, me parece que lo hizo, o hace 2 semanas,
a las 7:30 de la tarde, sobrevolando Europa. En ese momento, esto es instantáneo, no es que fuera los de las últimas 3 horas o los de todo el día, eran los que en ese minuto estaban sobrevolando Europa. Si hacemos esta misma foto en Estados Unidos es igual, en el sureste asiático es parecido, en África está menos concentrado, en Asia obviamente Siberia deja muy vacío el tema, pero imaginaros la cantidad de aviones que están constantemente sobrevolando y moviendo gente de un lado a otro. Todas estas líneas aéreas son las que nos conectan con África. Estas, esas y aquellas. Y África, obviamente, es una fuente de algunos de los riesgos más importantes que nos interesan. Esto era instantáneo, un domingo a las 7:30. Imaginaros un día laboral en hora punta. En el año 1970, si hubiéramos podido hacer, porque esta página web no existía, una foto parecida, no estaría así y se verían los países entre algunos aviones que estarían volando por ahí. Pero los viajes no son solo viajes en avión, que son más o menos reglados, que van a zonas, van y vienen de zonas donde más o menos hay grandes poblaciones establecidas. Los viajes también se deben a desplazamientos masivos de población por múltiples razones. Conflictos, sequías asociadas al cambio climático, conflictos que en muchas ocasiones están asociados también al cambio climático y escasez de recursos. Por cualquier razón económica, por cualquier razón. Grandes movimientos de población. Todos estos movimientos de población lo que hacen es que la población se desplaza a zonas donde se puede instalar sin peligro. Esas zonas están cada vez más cercanas de hábitats donde el hombre no había estado nunca antes. O en zonas donde había una aldeíta, ahora hay 20 aldeas. O donde había una aldeíta, ahora hay una ciudad. En zonas boscosas, selváticas, cercanas a animales con los que antes apenas se tenía ningún contacto. Y además son poblaciones que no tienen recursos, son poblaciones desplazadas, sin trabajo, sin medios de vida, con lo cual tienen que aprovechar lo que la naturaleza, el bosque, etcétera, les puede ofrecer. Se incrementa la caza, se incrementa la recolección en zonas selváticas. Todo eso tiene mucho que ver con los riesgos a los que nos exponemos. Es decir, tenemos una serie de factores asociados a la globalización. Hemos mencionado varios de ellos, quizás los más importantes. Tenemos una serie de factores asociados al cambio demográfico, que obviamente también tienen que ver con la globalización, pero que podemos ponerlos un poquito aparte. Pero luego hay otra serie de factores, no entraremos demasiado porque es muy específico, que pueden modificar también los riesgos a los que nos exponemos. Y son factores asociados a los sistemas sanitarios y de salud pública. Si tenemos mejores medios diagnósticos que nos permiten identificar antes a las personas enfermas con una enfermedad infecciosa, podemos tratarlos antes, podemos aislarlos antes y podemos reducir la probabilidad de que contagien a otros. Si tenemos buenas costumbres y hábitos de salud pública, porque con siglo tras siglo hemos ido aprendiéndolos, y sabemos que al toser tenemos que apartar la cabeza o taparnos la boca, sabemos que tenemos que lavarnos las manos, etcétera, etcétera, nuestra sociedad poco a poco ha ido reduciendo el riesgo de exposición a algunos patógenos infecciosos. Y así con muchas otras cosas. En nuestro medio, cuando una persona se pone enferma con una sintomatología mínimamente grave, se le lleva a un hospital. Porque tenemos hospitales y porque sabemos que hay mayores posibilidades de que se recupere mejor. En otros países no sucede esto. Pero lo cierto es que todo eso nos ayuda a prevenir algunos de los riesgos. Y tenemos algunos mecanismos de compensación. Lo que pasa es que normalmente no son suficientes para prevenirlo todo. En los países más desarrollados también surgen enfermedades nuevas o nuevas para ellos. Estados Unidos es probablemente el país más desarrollado. En Estados Unidos, en el año 1999, se introdujo, por la llegada de unas aves, el virus del West Nile. Es un virus que produce un cuadro pseudogripal, pero que en algunos casos puede producir una meningoencefalitis grave que puede llegar hasta matar a las personas. En Estados Unidos esta enfermedad llegó con unas aves importadas
a Nueva York. En Nueva York, esas aves fueron picadas por unos mosquitos del género Culex y empezaron a distribuirla por Nueva York. Obviamente enseguida saltó la alarma y entendemos que Estados Unidos empezó a aplicar las medidas de control. Pero ni Estados Unidos, con todo su potencial, pudo controlar inmediatamente la epidemia. En el año 2002 se detectaron casos en todos esos estados. Es cierto que Estados Unidos tiene capacidad de reacción y en el año 2002, tras 2 o 3 años de no creerse que eso había podido llegar y que se estaba expandiendo por su país, decidieron implementar medidas muy agresivas de control de la enfermedad. Control vectorial de los mosquitos, control de los casos, aislamiento, medidas de información y de comunicación, control de la movilidad de las mercancías y de la posibilidad de que mosquitos infectados se movieran de una zona a otra. Gastaron mucho dinero en controlar el problema. Y el efecto se vio unos poquitos años más tarde. No sirvió de nada. Las enfermedades llegan para quedarse, en muchos casos. Es decir, nuestro objetivo actualmente no es tanto el eliminarlas todas, algunas se pueden eliminar. De hecho, tenemos programas de eliminación del sarampión, de la polio, se erradicó la viruela en su momento, pero muchas de las enfermedades con las que nos enfrentamos ahora son enfermedades con las que la eliminación es imposible. Lo que vamos a hacer es controlarlas y reducir su impacto y, en muchos casos, prevenir que se difundan a otros lugares. Con lo cual, la acción que se propone ahora mismo es una acción localizada en las zonas donde se produce el riesgo. Y esto no solo pasó en Estados Unidos. Esto pasó con la famosa gripe aviar. ¿Os acordáis? La gripe H5N1. Esta imagen representa las rutas migratorias de las aves en el mundo, las principales. Obviamente hay muchas rutas menores. La gripe H5N1 se generó en el sureste asiático y se transmitía por el contacto con aves infectadas. Hubo algún contacto entre personas que resultó en transmisión, pero realmente la transmisión entre personas es muy difícil. Y cuando alguna cepa del virus se modifica para que se pueda transmitir entre personas, esa cepa suele ser excesivamente agresiva y las personas se mueren y no continúa la transmisión del virus. Con lo cual, la transmisión de la gripe H5N1, que es muy letal, más del 50% de letalidad, se transmite a partir del contacto con aves infectadas. Inicialmente, aves salvajes, pero esas aves salvajes transmiten a las aves domésticas. Y el problema es cuando las aves domésticas se ven afectadas, hay que establecer unas medidas de control y de eliminación de esas aves muy radicales. De hecho, en Europa y en el mundo entero es igual, no sé con qué calidad se aplica, pero en Europa, cuando se detecta gripe aviar H5N1 en una explotación ganadera, en una explotación de aves, se eliminan todas las aves en un radio de entre 3 y 5 kilómetros, dependiendo de la incidencia que ha tenido la gripe en esa explotación. En países como España, que es relativamente grande, puede en algunos casos suponer la eliminación de las aves de 2 o 3 explotaciones. La eliminación de las aves en Holanda, que es uno de los mayores exportadores de pollos del mundo, supone la eliminación de millones de aves simplemente porque se detecte un caso de gripe H5N1 en un ave en una explotación. ¿Qué es lo que sucede? Que las aves salvajes que migran, van y vienen, siguiendo poco más o menos esas rutas, cuando estaban en el sureste asiático, esta línea negra que vemos aquí, esta línea negra que vemos por aquí, las aves van y vienen hacia el norte y hacia el sur, y acaban yendo a esa zona norte donde la mayoría de las rutas migratorias confluyen. Y eso ha hecho que la gripe aviar se haya transmitido por las aves salvajes a todo el resto del mundo. Ha habido casos detectados en aves, en Europa, en África, en todo el sureste asiático, en América. Y todo por esta movilidad de las aves. Las aves no son inmunes al cambio climático. Y los cambios de temperatura, la estabilización de los veranos o la reducción de la crudeza de los inviernos hace que en muchos casos muchas poblaciones de aves dejen de migrar. De hecho, nos está pasando en España con las cigüeñas, por ejemplo.
Nos está pasando con algunas otras aves en España que pueden ser de riesgo. ¿Eso qué es lo que hace? Pues tiene dos efectos. Uno, reduce la probabilidad de importar enfermedades. Vendrán igual, porque hay aves que siguen migrando, pero vendrán menos. Pero al mismo tiempo también estabiliza el riesgo, porque si no se acaba con las aves infectadas, el riesgo se mantiene en la población de aves. Con lo cual tenemos dos situaciones que debemos de valorar. Y la longitud del viaje, cuando todavía no se estabilizan o no se hacen sedentarias las aves, también se modifica por el cambio de las temperaturas y las precipitaciones. De la misma manera que si las lagunas de ruideras son las que están aquí en Ciudad Real, ¿no? Si las lagunas de ruideras se secan, esas aves no se pararán en ruidera y se irán a Gallo Canta o a donde encuentren un humedal donde pasar unos días. Es decir, todo este cambio global del que estamos hablando tiene un efecto muy importante, en él tiene un efecto muy importante el cambio climático. Otro ejemplo. En Europa se produjo en el año 2007 el primer brote, hasta ahora único, por suerte, de una enfermedad que se llama chikungunya. Es un virus, el virus de chikungunya, que produce algo parecido al West Nile que he comentado antes, un cuadro pseudogripal, pero que puede llegar a producir cuadros artríticos muy severos y que en el año 2005 o 2006 produjo una epidemia muy grande en todo el continente africano, en la parte este del continente africano, llegando a producir incidencias de más del 70% de la población afectada en algunos países, lo que implicó un número importante de muertos y un número muy importante de minusvalías asociados a artrosis severas. En el año 2007 se produjo el primer brote autóctono conocido de esta enfermedad en Europa, que no existía aquí. Había habido algunos casos importados, pero nada más. El brote se produjo porque una persona de origen hindú, de nacionalidad italiana, había ido a visitar a su familia a la India, donde también hay chikungunya, y a su regreso se bajó del avión, cogió un tren, se paró 3 horas en un sitio que se llama Emilia-Romagna, donde unos años antes había introducido un nuevo mosquito llamado Aedes albopictus o mosquito tigre, se paró 3 horas, cogió otro tren y se fue, dejando detrás una epidemia de 400 y pico casos. 292 confirmados. 3 horas estuvo ahí este individuo. Le picó un mosquito, este picó a otra persona, varios mosquitos picaron a esta persona y varios mosquitos picaron a otras. Y le picó un mosquito que hasta el año 2004 no existía en Europa. Y que en el año 2004 se introdujo mercancías, habitualmente estos mosquitos se introducen cuando se importan y exportan ruedas de coche, porque se suelen llevar al aire libre y tienen depósitos de agua en el interior, y suelen llegar con este tipo de mercancías, o cuando se importan plantas. En el 2004 se introdujo en Europa y no ha habido manera de quitarlo o de eliminarlo. Actualmente, después de haber entrado en Italia en el año 2004, todos los países que tienen rojo tienen ese mosquito. Y si os fijáis, España es uno de ellos. En el sistema de vigilancia entomológico que hemos establecido para valorar su difusión por España, ya está en Aragón, ya está en Almería, ya está en Granada, ya está en Málaga y se ha detectado en un punto en Sevilla. Y ese mosquito ha llegado para no irse. Y ese mosquito transmite el chikungunya, pero también transmite el dengue, que me imagino que es así que la habréis oído hablar, y que es una enfermedad mucho más grave que el chikungunya. Es cierto que la transmite peor, pero la transmite. Y ese mosquito no ha llegado y se ha establecido porque fuera un mosquito muy tenaz que quisiera quedarse. Ha llegado y se ha establecido porque ha encontrado unas condiciones climáticas y de hábitat adecuadas para su proliferación. ¿Cuáles son? Pues este mosquito resulta que es un mosquito de un ambiente, le gustan los ambientes semiurbanos. No necesita grandes cantidades de agua, pero necesita algo de agua. Deposita los huevos en los márgenes de donde suele haber agua, él identifica puntos donde de vez en cuando hay agua, los deposita allí y aunque se seque, si luego viene el agua, los huevos eclosionan.
¿Cuál es el mejor hábitat para este tipo de mosquitos? Los chalets adosados. ¿Cuál es el tipo de vivienda que se ha incrementado en un 30 o 40% en los últimos 10 años en España? Los chalets adosados. ¿Cuáles son las zonas donde estos chalets adosados y este hábitat se ha desarrollado? En donde antes había desiertos. En Murcia, en Almería, en Granada, en zonas donde antes no había nada, donde no había agua, donde no había plantas, donde no había ningún lugar adecuado para el crecimiento de este mosquito. Ahora mismo hay campos de golf, ciudades nuevas creadas de la nada, llenas de chalets adosados, y ahora mismo también llenas de mosquito tigre, que cualquier día nos pueden empezar a transmitir no solo el chikungunya, sino también el dengue. Los chalets adosados, ¿por qué ese chalet en concreto? ¿No pareados? O... No, los pareados, los que tienen un jardincito. Los chalets que tienen un jardincito. Y hablando de esta situación, por ejemplo, tenemos una epidemia muy cercana que habréis oído hablar. ¿Habéis oído hablar de la epidemia de leishmaniasis de Fuenlabrada? ¿Habéis oído hablar? Bueno, en mi medio no hay día que no se hable de ella. No sabía que no estaba tan difundido. En los últimos 3 años hay una epidemia, ahora mismo está ya prácticamente controlada, pero durante los últimos 3 años ha habido una epidemia de leishmaniasis en Fuenlabrada y en la zona de alrededor muy importante. La mayor que ha habido nunca en España y, si no me equivoco, la mayor que ha habido nunca en Europa. Una epidemia con muchos cientos de casos en una zona donde antes solamente había casos esporádicos. La leishmaniasis, a lo mejor la conocéis más porque suele estar asociada a los perros. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora a los perros se les trata tanto o mejor que a las personas. Todos tienen su collar, todos tienen sus gotitas insecticidas. El perro ya apenas transmite leishmaniasis a nadie, y menos a las personas que los tienen, porque los cuidan. ¿Qué es lo que ha pasado en esta epidemia? En Fuenlabrada se creó un parque, el Parque Sureste creo que se llama. Se creó un parque que está rodeado por Fuenlabrada, Leganés y 3 o 4 pueblos, y un parque que antes daba a zona abierta, a campo, ahora es un parque cerrado. Es un parque muy, muy grande, donde había conejos y liebres. Esos conejos y liebres ya no tienen depredadores, ya no hay cazadores que puedan cazar allí, ya no hay otros animales que se los coman. Entonces han proliferado como conejos. Han encontrado un hábitat perfecto, grande, donde hay no un número excesivo de gente que vaya al interior del parque, se suelen quedar por los alrededores. Además son animales que son muy cariñosos con los niños y los niños les gusta echarles de comer, con lo cual aparecen. Y además tiene una peculiaridad, sobre todo las liebres, pero también los conejos, y es que son un reservorio ideal para el parásito que produce la leishmaniasis. Un reservorio ideal. Y más aún, son animales que tienen una cantidad de vasos sanguíneos superficiales, sobre todo las liebres, muy superior a cualquier otro reservorio. Eso quiere decir que cuando un mosquito les pica, se infecta seguro. Si el animal está infectado, obviamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que llegaron algunos perros con leishmania o algún animal con leishmania, la transmitió por el mosquito que la transmite, el flebotomo se llama, a algunas liebres, y se ha ido transmitiendo de liebre a liebre a través de los mosquitos, y cuando la población de liebre tiene una infección muy alta, una densidad de infección muy alta, esos mosquitos, que también pican a las personas, empezaron a transmitir a las personas. Las medidas de control, ¿cuáles han sido? Control de la población de liebres y conejos y medidas de prevención contra la picadura de los insectos en las personas. Y además, control del vector. ¿Qué pasa? Que el vector es difícil de controlar, muy difícil de controlar, porque es un vector que no se ubica en puntos concretos como otros, sino que es un vector que se reproduce en cualquier lugar. Y las poblaciones de liebres se pueden controlar relativamente bien porque anidan en superficie, pero las poblaciones de conejos no, porque anidan bajo tierra. Y ha costado mucho, una inversión muy importante, el conseguir controlarla. Ha sido la epidemia más grande de leishmania que hemos tenido en Europa. ¿Esa enfermedad qué es lo que hace? Porque la gente que tiene un perro con leishmaniasis lo suele sacrificar, ¿no? Porque el perro sufre mucho, al perro le afecta, le produce una leishmaniasis casi siempre visceral.
En humanos, según el tipo de patógeno y lo infectado que estés, puede producir una lesión cutánea muy severa, muy grave, muy deformante, o puede producir una infección visceral que suele darse en personas frágiles o en inmunodeprimidos. Normalmente en España en los últimos años la leishmaniasis era importante, no por las lesiones cutáneas, que había algunas, se curaban y no era mayor problema, sino por las lesiones viscerales que producían sobre todo en las personas con VIH, porque estaban inmunodeprimidas y les producía una afección visceral generalizada y la muerte en algunos casos. Entonces es una enfermedad que durante esta epidemia se ha multiplicado por 10 el número de casos de leishmaniasis visceral grave en no inmunodeprimidos. Es decir, nos ha creado un problema muy importante. Entonces, esto está asociado a ese cambio global, al cambio climático. Las temperaturas son más benignas para el mosquito, son más benignas para los conejos, que sobreviven mejor al invierno y las crías se mueren menos. Son más benignas para la población que está más expuesta al mosquito porque está más tiempo fuera. Y además hemos hecho un cambio de nuestra forma de vida, del hábitat. Alrededor de ese parque hay muchísimas casas con jardincitos, donde el mosquito anida, donde el mosquito se cría y que pica ya no solo a las liebres, sino también a las personas que viven en esos chalecitos, en esas casas de 3 o 4 plantas con el jardincito común debajo, etcétera, etcétera. Eso antes no era así. ¿Recordáis la epidemia de tularemia del año 2007? No. ¿Recordáis la infestación de topillos de Castilla-León en el año 2007? Pues representa exactamente lo mismo. En el año 2007, el invierno 2006-2007 fue un invierno, y me imagino que vosotros, si no os acordáis, podéis ir a comprobarlo, fue un invierno muy benigno en aquella zona. Eso hizo que fue benigno y además hubo una modificación del patrón de comportamiento de los topillos, que normalmente son topillos que están en la cordillera cantábrica. Esos topillos, no sabemos todavía muy bien por qué, consideramos probablemente que fue debido a la modificación del clima, bajaron más abajo, bajaron a la zona de la meseta castellana y como el invierno fue muy benigno, en invierno no se murieron todos los que habitualmente se mueren. Por lo tanto, la reproducción en primavera fue brutal. Eso produjo una diseminación de topillos que están en contacto con otros animales que se infectan y que tienen tularemia en España. Es endémica en las liebres también en España, pero al haber pocos topillos y pocas liebres en contacto con los hombres, la transmisión es muy rara. Solamente algunos cazadores se infectan al año de tularemia. ¿Qué sucedió este año? Los topillos se infectaron, hubo topillos por todas partes, hubo adultos matando y eliminando topillos, hubo niños recogiendo y jugando con los topillos y hubo turistas acariciando topillos porque mira los que monos son que están en la carretera y vienen a verme al coche. Resultado, una mayor epidemia de tularemia que hemos registrado nunca en España. Y llevamos ya 2 mayores epidemias en el mismo año, 2007. Todo esto asociado a ese cambio. Esto es, no me acuerdo que había puesto la diapositiva. Fijaros los datos de tularemia, año tras año, fijaros en el 2007. Estos son topillos. Los coches iban por las carreteras de algunas provincias, de algunas zonas de Castilla-La Mancha, iban pisando topillos mientras caminaban. Este año, porque esto no se para ahí, este año hemos tenido en Europa, esto ha sido en Córcega, una epidemia de otra enfermedad que nunca jamás hubiéramos pensado que pudiera llegarnos a España, a Europa. Es la esquistosomiasis, por Schistosoma hematobium. Schistosoma hematobium es ese bicho, es un parásito. No es ni un virus ni una bacteria. Es un parásito que deja, eso es el huevo de esquistosoma, que luego se reproduce. Y no sé si habéis oído hablar de una enfermedad que hace que orines sangre, que es muy típica en África. En algunos países africanos, cuando los jóvenes tienen una infestación por este patógeno suficientemente grande, empiezan a orinar sangre, poca cantidad. No es hasta más tarde, es una enfermedad que tarda mucho tiempo en producir un efecto grave, hasta más tarde no produce ningún problema severo. Pero en algunos países lo consideran la menarquia de los hombres,
porque al mismo tiempo, hacia la adolescencia, cuando ya tienen una infestación importante que la han tenido desde pequeños y ha ido creciendo, al mismo tiempo que las mujeres tienen su menarquia, los hombres empiezan a orinar sangre. Entonces, en algunos países lo han llegado a considerar como la menarquia porque es una enfermedad muy prevalente. Nunca jamás se había identificado en ningún caso en Europa, pese a que ha habido mucho movimiento de gente de estos países yendo y viniendo. Pues resulta que Córcega, que tiene un caracol que se llama el bulinus, un caracol que se llama bulinus, que puede transmitir este patógeno y que también lo tenemos en España, este año identificó 20 y tantos casos de esquistosomiasis en gente que no había viajado nunca fuera de Córcega. Y todo empezó porque en Alemania identificaron a un niño infectado y que su único viaje había sido a Córcega. Ahora mismo, identificar cómo ha podido llegar esto ahí es una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Porque si nos entra el Schistosoma hematobium y empezamos a tener epidemias por toda Europa, tendremos un problema de salud pública muy grave. Esto se produce en un río, el río Aitone, si no me equivoco, o Aitón o algo parecido, donde hay el turismo de Córcega, es un turismo más de interior, también hay exterior de playa, pero las playas de Córcega no son las más famosas de allí. Es un turismo de interior, es una isla muy montañosa en la que habitualmente el ciclo del patógeno no se desarrollaba en invierno, pero resulta que por lo visto este invierno sí que se ha desarrollado. Porque el ciclo de los patógenos, esa es la representación donde había esquistosomiasis por Schistosoma hematobium hasta ahora. Ahora también tendremos que marcar Córcega. Ya saber si no tenemos que marcar España dentro de unos años. Y esto se debe a que el ciclo de los patógenos en los vectores tiene una dependencia muy importante de la temperatura y de la humedad, pero sobre todo de la temperatura. Esta gráfica no es la más bonita del mundo, pero esta gráfica representa la capacidad de eclosión de los huevos de Anopheles gambie. El Anopheles es el tipo de mosquito, el género de mosquito que transmite la malaria. El Anopheles gambie es el mosquito dentro de los Anopheles, el subgénero, que mejor la transmite. Y es el que la transmite en casi toda África. Como veis, la capacidad de eclosión de los mosquitos, es decir, la cantidad de pupas y por lo tanto la cantidad de adultos que habrá después transmitiendo malaria, depende de la temperatura. Cuando tenemos temperaturas estables por debajo de 16 grados, el mosquito apenas eclosiona. No sobrevive a inviernos en los que las isotermas están por debajo de los 16 grados. Cuando están por encima de los 40, 42, en realidad a partir de los 35 ya eclosionan muy poco, tampoco se desarrolla el mosquito. Es decir, en zonas desérticas con muy altas temperaturas no hay mosquito, o hay muy poca cantidad. ¿Qué es lo que sucede? Y vosotros lo sabréis mejor, que la isoterma esa de los 16 grados va subiendo cada vez más. Y ahora mismo no lo sé, pero hace 8 o 10 años había predicciones que establecían que en el año 2030 esa isoterma estaría al nivel de París. No sé si siguen las mismas predicciones y se han bajado. Vosotros manejáis eso mucho mejor que yo. Pero lo que sí que sé es que esta isoterma, que hace unos años estaba al norte de Marruecos, ahora está ya en el sur de la península. Eso implica que si entra una población de mosquitos anófeles infectada, podría transmitirse la malaria y establecerse de nuevo en España. Porque en España ha habido malaria durante muchos siglos. Se eliminó en el año 67. Lo que pasa es que el mosquito que la transmitía aquí era otro Anopheles, Anopheles arthroparvus, que es un Anopheles que transmite muy mal la malaria. Este mosquito, el Aedes aegypti, es otra representación de un ejemplo parecido, es el que transmite el dengue y la fiebre amarilla. Otros Aedes, el Aedes, el mosquito tigre, del que hemos hablado antes, transmite también el dengue, pero no transmite la fiebre amarilla. Si os fijáis en esta gráfica, lo que se ve es que cuando tenemos temperaturas de 16 grados,
el tiempo para que un huevo desarrolle la pupa es muy largo. Tarda un huevo como mínimo 20 días en producir la pupa, cuando tenemos 16 grados. Pero cuando estamos en los 30 grados, en 2 o 3 días el huevo eclosiona y la pupa crece. Eso implica que a ciertos grados de cierta temperatura, la densidad de mosquitos es muy alta y por lo tanto la probabilidad de transmisión de las enfermedades es muy alta. A temperaturas menores, y normalmente es alrededor de los 16 grados, el mosquito tiene muy poca capacidad vectorial. Y lo mismo sucede con el ciclo del patógeno dentro del mosquito. Ya no es que el mosquito se desarrolle mal, es que incluso si el mosquito se desarrolla, el parásito que tiene que pasar un tiempo en el mosquito no consigue desarrollar el ciclo que desarrolla dentro del mosquito. Con lo cual, a ciertas temperaturas, sabemos que aunque nos llegue la enfermedad, en invierno desaparecerá, se autocontrolará. Pero si esas temperaturas van subiendo, esa probabilidad de que desaparezca se reduce. En España, en los últimos 5 años, hemos tenido 2 casos de transmisión autóctona de malaria, con mosquitos nuestros, en verano. Una en Mallorca y otra en Huesca. Obviamente ha sido a partir de casos importados a los que les ha picado suficientes mosquitos locales y han transmitido a esas personas. Y en invierno han desaparecido, además de los esfuerzos por hacer un control vectorial. Pero esa isoterma de los 16 grados va subiendo. ¿Vale? Y ahora sí, ahora ya vamos a hacer unos pequeños apuntes sobre el ébola. Intentaré no durar mucho más, va a ser ya cortito, porque entiendo que si vengo aquí a hablar de alerta sanitaria, si no hablamos del ébola, pues queda un poco coja la cosa. Bueno, el ébola es una enfermedad que conocíamos desde el año 76, lo hemos visto en la gráfica del inicio. Desde el año 76 es cierto que solo ha habido 20 epidemias, todas en África, pero se han hecho estudios muy importantes sobre ella. La enfermedad la conocíamos muy bien. La enfermedad de esta epidemia no ha sido diferente a la de otras epidemias. La letalidad, de alrededor del 50%, 50-60%, no ha sido diferente en África a lo que se había visto en otras epidemias en África. Lo que sí que ha cambiado es en el resto del mundo. En el resto del mundo solamente ha habido 26 casos en total, que han ido a un total de 11 países diferentes. 3 los hemos tenido en España. En realidad son 27, ha habido un caso la semana pasada en Italia. En total 27, 3 los hemos tenido en España. Alrededor de 8 o 10, si no me equivoco, en Estados Unidos. Y el resto repartidos por el resto de los 11 países. Ha habido 3 casos secundarios fuera de África. Es la primera vez que sucede esto. Pero los casos que se han tratado fuera de África han tenido una letalidad muy inferior a la de África. ¿Razones? Muchas. Son casi todos cooperantes jóvenes, fuertes y sanos. Son casi todos cooperantes que sabían a lo que iban y ante el primer síntoma se les ha empezado a tratar con tratamiento de soporte y algunos con tratamientos experimentales que no han demostrado ninguna eficacia. No vamos a hablar de los tratamientos experimentales porque por ahora no se ha probado que sirvan para nada. Pero se les ha tomado a cargo inmediatamente. Y además se les ha tomado con medios sofisticados en hospitales de muy alto nivel. En África era toda la población, sin medios, etc. Diferencia, allí se morían 1 de cada 2, aquí se ha muerto 1 de cada 7, o de cada 9 prácticamente. 1 de cada 9. Menos de los que se mueren por la meningitis. La letalidad de la meningitis es del 20%. ¿Vale? De la meningitis meningocócica. Ningún caso de meningitis ha creado el follón que ha creado esto. ¿Vale? Hay razones para que se creara. Pero bueno. Sin embargo, aunque era una enfermedad conocida, ha producido una epidemia muy diferente a las anteriores. Esta epidemia no ha tenido nada que ver con ninguna de las otras. Llevamos 26.000 y pico casos, casi 27.000. La epidemia más grande que conocíamos hasta esta había tenido 425 casos en el año 2000 en Uganda. En esta llevamos 27.000.
Todas las epidemias anteriores juntas no llegaban a los 3.000 casos. Las 20 epidemias anteriores juntas. Esta lleva 27.000. La letalidad no es mayor, es alrededor del 50%, está en el rango bajo. Pero claro, el 50% de 27.000 son casi 14.000. Esta epidemia además ha generado dos escenarios muy diferenciados, pero que han tenido, que han producido efectos muy importantes en la percepción de la población. Uno en África, donde había un problema de verdad. Había una gran epidemia, una situación muy grave, que ha producido una letalidad muy severa y, sobre todo, que ha destruido los sistemas sanitarios de 3 países completos. Completamente destruidos. Ahora la gente allí no tiene problemas, todavía queda algo de ébola, está prácticamente eliminado, pero todavía queda un poquito, pero el problema no es el ébola. La gente se sigue muriendo mucho más de lo que se moría el año pasado por cualquier otra cosa. Los hospitales han cerrado, los sanitarios se han muerto. Ha habido 850 sanitarios infectados, de los cuales se han muerto 495. Y en países donde hay un médico por cada 100.000 habitantes, y un total de 30 millones aproximadamente, 25 a 30 millones entre los 3 países, si hacéis cuentas veréis que más de la mitad del personal sanitario se ha muerto. ¿Vale? Es decir, tenemos una situación muy grave en África que requiere un apoyo muy importante. Luego tenemos el resto del mundo, donde ha habido 27 casos, 24 de ellos repatriados y 3 casos secundarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el resto del mundo? Valorar los riesgos y establecer medidas específicas para cada uno de esos riesgos. ¿Cuáles son? Que se importe el virus a través de viajeros, que repatriemos gente y por lo tanto establecer medidas de repatriación seguras, como se hace. Puede haber errores, obviamente aquí ha habido un problema, pero son seguras. Y luego el que se puede importar el virus a través de muestras o de mercancías. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro riesgo en España es muy pequeño. Somos de los países que menos relación tiene con estos 3 países afectados. Desgraciadamente fuimos, a pesar de todo, a pesar de ese bajo riesgo, el primer país que repatrió un caso. Bueno, las probabilidades están para romperlas. Y luego tenemos que gestionar esos posibles casos importados. En España hemos tenido 49 casos sospechosos, todos negativos. Solamente tuvimos los 2 repatriados que ya sabíamos que eran positivos y el caso secundario. Y luego tuvimos que gestionar la percepción de riesgo de la población. Eso eran cosas importantes. Pero lo importante en este contexto que estamos hablando aquí hoy es entender por qué esta epidemia ha sido diferente a las anteriores. Ese es el punto que nos preocupa. El ciclo del ébola es un ciclo que afecta a 3 especies diferentes. Bueno, más, pero fundamentalmente a 3. Están los murciélagos, que hoy por hoy se consideran el reservorio. El murciélago se infecta, pero a priori no se pone enfermo. ¿Vale? Consideramos que es el reservorio y creemos, toda la evidencia científica va en esa línea, que es donde el virus se mantiene. Ese murciélago son murciélagos, el murciélago frugívoro que come frutas, muy típico de toda la zona de África. Ahora veremos un mapa con la distribución de ese murciélago. Pero es un murciélago que tiene un rango de vuelo habitualmente corto. Corto podemos entender unos pocos kilómetros. Siempre y cuando encuentre cerca de su lugar de cría alimento suficiente. Cuando no encuentra alimento suficiente puede llegar a viajar hasta 100 kilómetros o incluso más. Ida y vuelta en un día o 2. ¿Qué es lo que sucede? Que si sabemos que el virus existe en alguna zona recóndita del Zaire, en una zona poco poblada, a la que el hombre apenas accede, pero de pronto resulta que hay una sequía y el murciélago tiene que moverse más, esa colonia de murciélagos va a ir donde está la comida, que es al mismo sitio donde va a ir otra colonia de murciélagos que vive 100 kilómetros más al oeste y que va a ir al mismo sitio. Con el contacto, el intercambio de frutas con saliva de un animal infectado, las peleas y mordiscos, el contacto con sangre de murciélagos infectados, se va transmitiendo de colonia a colonia debido a un problema asociado a una sequía. Y va aumentando su difusión geográfica. Obviamente, cuando tenemos un problema similar, otros animales, como los monos,
los chimpancés, los gorilas, van a ir donde hay fruta. Porque aunque algunos de ellos también comen carne, son básicamente herbívoros y frugívoros. Y van a comerse las frutas que tiran los murciélagos al suelo, las mismas donde ellos han orinado o han dejado sus salivas, las mismas donde han dejado su sangrecita, y se las van a comer los monos. Y esos monos están en la selva, pero con los conflictos que ha habido en los últimos años, esta es la distribución de esos murciélagos. Para el ébola zaire, que es la especie que nos afecta, que ha afectado en esta epidemia, esta es la distribución de los murciélagos. También existen por aquí, pero ahí no hay virus detectado. El caso es que esos monos que van a enfermar, porque los monos sí que enferman, van a estar en zonas selváticas. Pero claro, en los últimos años ha habido grandes conflictos sociales en todas estas zonas. No sé si recordáis las guerras de Sierra Leona y de Liberia, que han sido las más sangrientas que ha habido en los últimos años, que han durado hasta mediados de los años 2010, 2007, 2008, 2006. Si hay grandes películas hechas sobre esa, el Diamantes de Sangre, el Hotel Ruanda es en Ruanda, pero las poblaciones también se desplazaron. En estas guerras las poblaciones lo que hacen es huir, y huyen donde no hay soldados, huyen a la selva, donde van a comer mono o cualquier otro animal que se encuentren. Y si el mono enfermo es más fácil de cazar, pues comerán mono enfermo. ¿Vale? Eso es Meliandú, la aldea donde se inició el brote. Es una aldea en una zona fronteriza entre Liberia, Sierra Leona y Guinea. Es una zona fronteriza muy boscosa, que antes de esas guerras estaba muy poco poblada. Pero ahora esa gente ha accedido allí y se ha instalado en esa zona. Esto es la zona de una epidemia anterior, el hospital donde se trataron una epidemia anterior, en Kikwit, en Ruanda. Como veis, no hay gran diferencia. El hábitat es parecido. Zonas aparentemente muy rurales, zonas con pocos recursos, con mucho contacto con la naturaleza y con la selva. Podríamos pensar que iba a pasar lo mismo que en epidemias anteriores. Epidemias en zonas rurales, poco transitadas, con poco acceso a zonas muy pobladas, con poca movilidad de personas, epidemias que afectan a un grupito pequeño de población, se autolimitan y desaparecen. Es lo que había pasado con las epidemias anteriores, porque eran zonas así, que son igual que esta. ¿Cuál es la diferencia con esta? Bueno, eso es la forma de transmisión que hubo, no tiene mayor interés. La diferencia con esta epidemia es que Meliandú, que está en esa zona entre los tres países, selvática y boscosa, resulta que no es una aldeíta de Zaire perdida en el medio de ningún sitio. Es una aldeíta igual que las de Zaire, pero que en 5 horas está conectada con Liberia por una autopista de Liberia, pero sigue siendo una autopista. En 5 horas está conectada con Freetown, la capital de Sierra Leona, igual que Monrovia es la capital de Liberia. Y un poco más, en 7 u 8 horas, está conectada con Conakry, porque eso ya no es autopista, es una carretera nacional. Buena para lo que es Guinea, pero es una carretera nacional, no es autopista. 7 u 8 horas está conectada con la capital, Conakry. Y las 3 capitales son el foco donde toda la gente del país va a comprar, a buscar trabajo, a buscarse la vida, a visitar parientes y luego se vuelve a su pueblo. Y las 3 capitales tienen vuelos internacionales. Y las 3 capitales tienen los buenos hospitales del país. Si uno vive en Yambuku, la primera aldea afectada por ébola en 1976, y tiene que hacer un viaje de 6 días para llegar a Kinshasa, y tiene ébola, o se va a morir por el camino, o se lo pensará muy mucho antes de hacerlo si está enfermo. Aquí no. Aquí si uno está enfermo y tiene ébola, lo primero que va a hacer es intentar llegar al mejor hospital donde le puedan tratar. Es decir, es la primera vez en la historia que tenemos una epidemia de ébola en una zona relativamente bien comunicada
y que por lo tanto produjo brotes en las capitales de provincia altamente pobladas a los pocos días de iniciarse el brote. En una zona donde no habían tenido nunca epidemia de ébola, no conocían, no sabían lo que era ébola, por lo tanto tardaron en reaccionar. Y además, un detalle muy importante que ha afectado mucho cómo se ha percibido y cómo se ha vivido esta epidemia. Es la primera vez que se produce una epidemia de ébola en 3 ciudades donde hay un contacto directo con el exterior a través de vuelos internacionales. Nunca había pasado eso. Y hay esos vuelos. Desde esos 3 países tienen vuelos fundamentalmente a Londres, a Bélgica, a Marruecos y a París. Pero desde Londres, Bélgica, Bruselas, París y Marruecos se van luego a otros sitios. Por lo tanto, es la primera vez que en un plazo mínimo de tiempo el riesgo de expansión de la epidemia era global. Y esto está asociado con ese cambio global. Todo esto ha hecho que esta epidemia, y ya prácticamente acabo, todo esto ha hecho que esta epidemia haya sido una epidemia completamente distinta a todas las que hemos tenido. Y ha sido una concatenación de situaciones, todas asociadas a ese cambio global. Cambio climático que hace que la movilidad de las especies afectadas sea mayor. Concentración de especies, intercambio del virus y difusión. Conflictos, que cada vez son más importantes, que hacen que la población acceda a hábitats donde nunca había estado antes el hombre. Por lo tanto, entre en contacto con esos animales infectados. Personas que se infectan, se enferman y pueden acceder rápidamente a zonas de alta densidad de población, cosa que nunca antes había pasado. Y luego, además, son esas zonas altamente pobladas donde se producen el mayor número de los casos, son ciudades que tienen una importante conexión internacional con el resto del mundo. Todo eso no había pasado nunca. Y toda esa concatenación de situaciones ha hecho que hayamos tenido la epidemia más grande. La epidemia que afecta por primera vez a las capitales de provincia, como hemos dicho. Es la primera vez que se producen eventos superdiseminadores, porque a esto tenemos que asociar que las costumbres de enterramiento, es decir, de contacto con muertos por ébola, en Guinea y sobre todo en Sierra Leona, son muy particulares y favorecen extremadamente la transmisión del virus. Y os voy a contar cuál es esa tradición, porque es un poco asquerosa, pero bueno. Cuando se muere una persona en Sierra Leona, no todo el mundo lo hace, pero los que siguen esa tradición, tienden a lavar el cadáver con agua, un grupo de personas determinado, los más allegados. Cuanto más importante es la persona, más gente participa en el lavado, y el agua con el que la lavan, la recogen. Y con ese agua se hacen 2 cosas. Si es una persona muy importante, otras gentes importantes que asisten al entierro beben un poquito de ese agua. Y el resto del agua se utiliza para bendecir a los asistentes. ¿Qué es lo que sucedió? Al inicio de la epidemia, creo que se puede ver, una de esas personas de Macenta se puso enfermo y fue a visitar a una curandera tradicional muy famosa en Sierra Leona. Esa curandera tradicional de Sierra Leona visitó a ese y a otros pacientes de ébola. Obviamente se acabó infectando. ¿Qué es lo que sucedió? Que al ser tan famosa hubo un entierro multitudinario, cientos de personas de Guinea, de Liberia y de Sierra Leona, porque estaba muy cerquita de la frontera y todos iban a ella. Solamente en ese entierro se infectaron 365 personas, casi tantas en un solo evento, casi tantas como en la mayor epidemia conocida hasta ese momento, que si recordáis eran 425 casos, en un solo evento. Eso no había sucedido nunca con ninguna epidemia de ébola. Y con esta sí. Es la primera vez que se hacen tantas repatriaciones. Primero, porque estamos en una zona bien comunicada y ahora mismo la ayuda internacional es muy superior en número, en cantidad, a la que se daba hace unos años a los países afectados por estas epidemias, pero además porque tenemos
una capacidad de comunicación importante y, obviamente, porque al ser tan grande ha ido mucha más gente a ayudar. Y lo que no podemos es, si el objetivo es controlar en el foco para que no se disemine, es dejar tiradas a las personas que van a intentar hacer ese trabajo por nosotros. Yo entiendo que puede haber debate si había o no que traer a la gente, pero lo cierto es que si queremos implementar el Reglamento Sanitario Internacional que propone eso, y todos los países lo hemos aceptado, tenemos que garantizar a las personas que van unas condiciones mínimas de trabajo, y una de ellas es que si se ponen enfermos, se les trae, siempre y cuando tengamos las medidas adecuadas de seguridad, eso seguro. Pero no solo eso, es que en España, además, la ley del voluntariado da derecho a los voluntarios que van a asistir en estas situaciones a la repatriación en caso de enfermedad grave. Con lo cual, ya no es una cuestión solo de tratar de controlar y mantener las condiciones para que se pueda controlar, sino que es una cuestión de derechos. El caso es que ha habido muchas más repatriaciones que ha habido nunca con ébola. Hasta este momento solamente había habido 2 repatriaciones. En esta epidemia hemos tenido 27. Eso implica que se han tratado pacientes con terapias invasivas que no se utilizan en África. También ha sido la primera vez que se han utilizado tratamientos experimentales. Y, desgraciadamente, también ha sido la primera vez que ha habido transmisión fuera de África. Nuestro caso secundario. Tuvimos mala suerte. Ya habéis visto que la transmisión fuera de África ha sido mínima. 3 casos que han estado en contacto con 27 enfermos han transmitido a 3 personas en total. Una la nuestra. Las otras 2 en Estados Unidos, donde todos pensamos que van a tener las mejores medidas, pues no. Es decir, es la primera vez que esta enfermedad se transmite fuera. Es verdad que en un ámbito y en una población muy controlada y que no suponía ningún riesgo para la población general, pero sí que suponía un riesgo para los profesionales que atendían a estos enfermos. Y por lo tanto, que generaron, y no tenéis nada más que ver lo que sucedió en España, un estrés, una ansiedad y un miedo importante en los profesionales que trabajaban con el enfermo, con la enferma, y obviamente por transferencia a la población general. El caso es que ha sido la epidemia de las primeras veces, completamente diferente a ninguna que conocíamos hasta ahora. Y eso obviamente nos ha servido para aprender. Aprender y aprender. Y seguimos aprendiendo, esto aún no se ha terminado. Y hasta que no termine el último caso, tenemos que seguir trabajando para controlarla y aprendiendo para que no volvamos a cometer posibles errores que hayamos cometido en el proceso. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, por favor, es lo que me gusta. Yo si vengo a hablar yo solo es aburrido. Los que están conectados en las demás delegaciones. Después de todo lo que nos has contado, bueno, te puedo tutear. Por favor. ¿Te parece razonable que cierren un hospital infeccioso como el Carlos III? ¿O que trasladen esa unidad a La Paz donde podrían infectarse otras personas? Vamos a ver, esa decisión es una decisión que en principio, hasta cierto límite, compete a la Comunidad de Madrid. Sabéis que los servicios sanitarios están transferidos, la asistencia sanitaria está transferida a las comunidades. Entonces, hasta cierto punto, muy alto, compete a la Comunidad de Madrid. Ellos tienen que estructurar su sistema sanitario, pero tienen que garantizar que tienen un hospital de tratamiento de enfermos de alto riesgo. Eso lo tienen que garantizar. Ahora mismo no sé cómo ha quedado al final. Ahora mismo el cierre o la transformación o el cierre de la unidad de infecciosos del Carlos III se había parado. De hecho, se han terminado las obras y ahora mismo la unidad se ha reestructurado para que pueda acoger a enfermos infecciosos de alto riesgo. Yo realmente no es una cuestión de que se cierre o no el hospital, es una cuestión de que se tenga una unidad adecuada disponible. Tiene sentido cerrarlo si tienen otra unidad adecuada disponible en otro sitio. Si no la tienen, obviamente no. Yo realmente, obviamente, yo tengo amigos que trabajan en el Carlos III, también tengo amigos que trabajan en La Paz, con lo cual yo tengo ahí mis sesgos. Si la gente no se quiere mover de Carlos III, pues obviamente a uno le afecta, le cuentan las cosas, pero preferiría no entrar en la parte subjetiva y decir la parte. Mientras la Comunidad de Madrid garantice que tiene una unidad de tratamiento de infecciosos adecuada, que la tenga en un hospital o en otro, desde el punto de vista de estructura y de organización,
no nos compete a nosotros juzgarlo. Yo creo que es una cuestión que deben decidir ellos. Muchas gracias por la conferencia. Quería sacar un tema que también es de actualidad y es la transferencia de enfermedades por Internet. En el sentido de... mentales. Sí, mentales. Como que empiecen a correr bulos y creencias pseudocientíficas como la antivacunación. Entonces... es un mecanismo que también se está dando y tenemos el primer caso esta semana. Entonces, o estas semanas. Entonces, la semana pasada. O la semana pasada. Entonces, es una cosa que creo que tanto médicos como gente de ciencia tiene que empezar a tomar cartas en el asunto y que es otro medio de transmisión, porque si empezamos a que la gente empiece a tener creencias de lavar a los muertos y beberse el agua, o que empecemos a quitar vacunas a los niños en los colegios, podemos llegar a tener epidemias dentro que estaban en enfermedades totalmente erradicadas. Mira, una de las cosas que más ha costado cambiar para poder controlar la epidemia en África ha sido precisamente no el tema de identificar a los casos y llevarlos al hospital, que eso hasta cierto punto lo llegaron a aceptar rápido, porque habitualmente los trataban en casa. El problema grave ha sido con los entierros, que la gente ocultaba a los muertos para poder enterrarlos según sus creencias. Entonces, obviamente, es difícil las costumbres o las tradiciones, sobre todo si están asociadas a temas religiosos y del más allá, es muy difícil modificarlas. Otras es muy fácil. Es decir, el hecho de no compartir botella cuando bebes un refresco, lavarte las manos con frecuencia, el toser y taparte la boca al toser, todo eso viene con la historia reciente de conocimiento de las enfermedades. Nosotros hemos aprendido eso a partir, por ejemplo, de la epidemia de gripe del 18. Hemos aprendido que no debemos compartir botellas o compartir platos o compartir vasos. Todas estas cosas se aprenden a medida que se van teniendo experiencia. El tema de las vacunas es un tema complicado. Una vacuna es una acción invasiva sobre la salud de una persona. Las vacunas, aunque en general son prácticamente inocuas, sí que es cierto que tienen un riesgo marginal. Entonces, yo puedo entender que alguna persona concreta con unas características concretas pueda dudar si debe o no vacunarse. Una persona con una inmunidad deficiente, un niño de bajo peso al nacer. Puedo entender que se puedan plantear dudas, incluso cuando no tienen nada que ver con la vacuna, pero que se puedan plantear dudas. Entiendo que en muchos casos puede considerarse incluso una decisión personal, porque lo puede llegar a ser cuando no hay problemas importantes. El problema de la difteria de la semana pasada no es la primera vez que tenemos problemas con la vacunación. Hace unos años, por ejemplo, una epidemia de sarampión, una de las últimas que ha habido en los muchos años que llevamos con apenas sarampión en España, en Andalucía, y hubo que aplicar lo que se llama la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública para vacunar a la población no afectada, porque había gente que no se quería vacunar. A mí no me parece correcto, sobre todo cuando es basado en pseudociencia y no en ciencia real. Puedo entender que alguna gente tenga preguntas y haya que respondérselas. Y yo creo que es bueno que la gente dude y pregunte. Y creo que quizás los servicios sanitarios todavía no tenemos la cultura de la comunicación adecuada para que todo el mundo se sienta seguro con lo que proponemos. O porque lo comunicamos poco, o porque no lo comunicamos todo lo bien que deberíamos. O porque en algunos casos no tenemos los recursos suficientes para comunicarlo. Si un laboratorio, una empresa privada, quiere comunicar algo, va a comunicarlo mucho mejor, más rápido y mucho más masivamente de lo que puede hacerlo cualquier institución pública. Entonces, a veces es difícil, pero sí que es cierto que es un problema y tiene un impacto sobre los servicios sanitarios grave. Primero, para este niño. Este niño va a tener unas secuelas importantes si consigue salvarse. Unas secuelas muy graves, muy importantes. Segundo, para el sistema sanitario. El tratamiento de este niño ha supuesto una inversión de recursos y de tiempo, sobre todo de muchos profesionales, muy, muy importante. Y no solo para tratarlo y tenerlo en el hospital, sino para conseguir la toxina, para movilizar esa toxina de los lugares, la antitoxina, donde está. Y además son productos que ya apenas se utilizan porque ya no hay enfermedad, casi. No es que esté erradicada, está eliminada de muchos sitios, pero sigue habiendo en otros. El riesgo sigue existiendo. La mejor manera de prevenirlo es vacunarse. Pero tiene razón.
Es un problema. E Internet es una herramienta que, aunque a nivel individual, obviamente prácticamente todos la utilizamos, como recurso público para hacer este tipo de campañas todavía no la manejamos bien. Y deberíamos. ¿Alguna pregunta por aquí? No. Después vamos. ¿Tenéis más preguntas? Sí. Después vamos a pasar a las delegaciones. Buenos días. Has comentado que la forma de intentar parar estas enfermedades es en donde se generan, en los países de origen. ¿Es fácil hacer eso en un país que a veces la colaboración no es sencilla? Es más fácil que intentar llevar agua en un colador, porque eso es lo que hacíamos antes. El Reglamento Sanitario Internacional, la última edición, se revisó en el año 2005. En esa edición se hicieron muchas modificaciones respecto a la versión anterior, que era del 69. Había un pequeño cambio en el 81, pero era el 69. En la versión anterior, lo que se proponía era trabajar únicamente con 4 situaciones, 4 enfermedades de interés, y luego situaciones muy graves se podían notificar, pero no lo exigía el reglamento. Y luego lo que se proponía como medidas de control era el sálvese quien pueda. Es decir, cada país que cierre sus fronteras, tú te proteges y donde pase lo que pase, que se busquen la vida. Eso es lo que proponía el reglamento sanitario anterior. Porque la percepción era que se podían impermeabilizar las fronteras. Y eso es un colador. No se pueden impermeabilizar. Cuando la gente se quiere mover, se mueve. Y la gente, cuando tiene miedo, cuando tiene que buscar recursos para tratarse o lo que sea, se mueve y busca la manera de pasar. Y eso lo hemos vivido desde el 69 en múltiples ocasiones. Hasta que al final, en 2005, se decidió que era ineficaz ese sistema de yo me aíslo, yo me protejo, cierro mis fronteras porque no sirve. Entonces, en el Reglamento Sanitario Internacional la propuesta es, primero, mejorar las capacidades de detección y de comunicación de todos los países, de los 192 países firmantes. Eso lo primero. Y desde entonces se está tratando de invertir para que los países con pocos recursos puedan mejorar esos sistemas. Desgraciadamente todavía no se ha conseguido. Han mejorado, pero no lo suficiente. Y esto es un ejemplo. Se identificó tarde, claramente, y se comunicó más tarde aún. Eso por un lado. Y por otro lado, la propuesta de control es en el lugar donde se produce, pero no cuando ya está descontrolado, sino cuando haciendo una evaluación de riesgo, hay una serie de mecanismos para hacer esa evaluación y una serie de formación que hay que recibir para hacerla, cuando haciendo una evaluación de riesgo a nivel local, se valora que eso puede significar un riesgo de exportación fuera del sitio donde está, aunque no se haya producido aún. Y eso es lo que se propone en ese reglamento. Para eso los países, obviamente, tienen que ir adquiriendo el compromiso y la cultura de que cuando hay un problema que puede significar una amenaza para otras zonas, tienen que colaborar en ese control. A veces la colaboración es de los países de alrededor. A veces el propio país puede controlarlo y no supone ninguna intervención externa. A veces tiene que ser el continente quien lo trabaje. A veces tiene que ser todo el mundo quien participe. Entonces la idea es que si se detecta bien y se detecta suficientemente a tiempo, no tiene que ser inmediato, hay margen, pero si se detecta y se detecta suficientemente a tiempo, tiene que haber equipos y recursos que apoyen a ese país en caso de que sea necesario, no siempre, solamente en caso de que sea necesario, de una forma oportuna. En este caso se reaccionó tarde. Se reaccionó bastante tarde. También es cierto que si quitamos la pandemia del 2001, que cada país hizo sus acciones y no hacía falta, tenían que estar coordinadas, pero no hacía falta intervenciones de un país en otro, es la primera vez que ha hecho falta trabajar así. Y los mecanismos pues no han funcionado todo lo rápido que nos hubiera gustado para controlar esto. Pero de hecho, desde mi punto de vista, si conseguimos establecer bien el sistema, yo creo que es mucho más eficaz que el cerrar tu frontera y que a mí que no me venga nadie. Entre otras cosas porque es imposible. Cerrar las fronteras implica que hundes la economía del país. El SARS, no sé si recordáis el SARS, la neumonía típica de Asia, en el año 2003-2004, supuso por primera vez en la historia de Hong Kong un retroceso en su PIB de 4 puntos. Perdieron en 6 meses 60.000 millones de dólares. Todo porque se bloqueó Hong Kong. El resto de los países bloqueamos Hong Kong.
y no evitamos que el SARS se difundiera a 25 países en todo el mundo. No sirvió para nada. Entonces yo creo que si conseguimos ponerlo en marcha como se debe, es la línea, es la forma, es lo que hay que hacer. Pero lo cierto es que requiere recursos y mucha solidaridad entre los países. Gracias. Nada. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo. Buenos días. ¿Tenemos que acostumbrarnos en España a convivir con enfermedades tropicales, entonces? Ya no serán tropicales. Vamos a ver, tenemos que acostumbrarnos a convivir con riesgo de que vengan. Y si no somos capaces de identificarlas y controlarlas a tiempo, sí que tendremos que acostumbrarnos a convivir con algunas de ellas. Pero muchas de esas enfermedades no son enfermedades estrictamente tropicales, son estrictamente tropicales ahora. Pero en España hubo malaria hasta el año 67. En España hubo peste hasta principios de siglo. En España ha habido mosquito que transmite el dengue hasta el año 58, que se consiguió eliminar. Es decir, son enfermedades tropicales hasta cierto punto. El riesgo ha estado siempre allí, pero es cierto que el cambio global que sufrimos ahora está haciendo que esa movilidad de los riesgos haya aumentado. Es decir, a principios del siglo XX teníamos un riesgo muy grande, teníamos muchas enfermedades infecciosas que hemos controlado a lo largo del siglo XX. Pero ahora, con el cambio global, estamos volviendo a incrementar algunos de esos riesgos. ¿Qué ventaja tenemos? Que somos capaces de seguir esos riesgos y tratar de controlarlos antes de que produzcan ningún efecto en la población, que tenemos una capacidad de detección muy superior y mucho más precoz, que tenemos una capacidad de comunicación de esos riesgos y de respuesta ante esos riesgos mucho mayor. Con lo cual, es cierto que puede haber problemas, es cierto que puede haber brotes, pero entendemos que nuestra capacidad de control o de limitar su impacto es mucho mayor de lo que era a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX. De hecho, por ejemplo, un ejemplo es la gripe. La gripe del año 18 no es que fuera excesivamente más letal que la del año 70, la pandemia del año 77, por ejemplo. La diferencia es que en el año 18 la población mundial era muy pequeña, tuvo una incidencia muy alta, salíamos de una guerra, sistemas sanitarios desestructurados, hacinamiento y pobreza en casi todo el mundo, por lo tanto gente frágil, sin recursos sanitarios, que implicó una alta transmisión y una alta letalidad. Esa misma epidemia, que la pusieron como lo peor que puede pasar y que la siguiente epidemia iba a tener las mismas características, esa misma epidemia ahora tendría un impacto sobre la población mucho menor. Tenemos menos hacinamiento, tenemos medidas de higiene y de control muy superiores. Cuando una persona se pone enferma ahora y tiene fiebre, se queda en su casa. Ahora un poco menos con esto de que no te... Pero en general, te quedas en casa. Tenemos sistemas sanitarios que permiten el aislamiento de pacientes y el tratamiento precoz. Eso no existía antes. Todo eso hace que la transmisión sea menor. Ahora bien, al mismo tiempo tenemos una población muchísimo más grande. No somos 11 millones como en 1900, somos 45 millones. Eso quiere decir que si en 1900 se afectaba un 50% de la población, había 5 millones de enfermos. Si ahora se afecta un 10% de la población, 5 veces menos, tendremos 6 o 7 millones de enfermos, 1 o 2 millones más. Es decir, la incidencia, el impacto general en riesgo será menor, pero en números brutos puede llegar a ser mayor. Entonces tenemos que ser capaces de ir reduciendo ese riesgo, esas probabilidades de transmisión, lo más posible. Y tenemos establecidos muchos mecanismos para ello. No quiere decir que seamos capaces de controlarlo todo. O sea, puede salirse, pero la probabilidad de que haya problemas es cada día, cada semana, cada mes menor. De acuerdo, gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más por aquí o pasamos a las delegaciones? Bueno, vamos a pasar a las delegaciones. Hola, delegaciones. Los tienes por ahí detrás. Sí, pero yo creo que me ven desde allí, ¿no? ¿Eh? No me ven Sí, desde... sí.
¿Tenéis alguna pregunta, por ejemplo, en Murcia, tenéis alguna pregunta para el doctor? Me parece que ni me oyen. ¿Galicia? Hola, no tenemos preguntas, simplemente decirle al doctor que muchísimas gracias por la extraordinaria conferencia que nos ha dado. Gracias a vosotros por escucharme. Y no me llames doctor, llámame Fernando, por favor. Bueno, y estamos viendo a otra persona que yo no identifico, que está por streaming. No sé si ella puede hablar y si tiene alguna pregunta. Yo creo que no sabe qué es ella. ¿Eh? Yo creo que no sabe qué es ella. Tiene un árbol detrás de su en la pared. Una foto de un árbol. Es un póster de la OMM. Es que, ¿quién es? No lo sé. Bueno, pues, si no hay más preguntas... Murcia, ¿tenéis alguna pregunta? No, Ana, ninguna. Simplemente felicitar al conferenciante por su interesante disertación y nada, intentaremos sobrevivir al mosquito tigre. Gracias. En Murcia tenéis, y tenéis más de lo que parece. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conferencia, porque ha sido interesantísima. Muchas Gracias a vosotros por aguantar todo el rato. No hemos aguantado nada. Muchas gracias.